Hubo una época en la que Maserati representaba la cúspide del lujo y la deportividad italiana. Modelos como el Maserati 3500 GT y el Ghibli original de los años 60 eran auténticas obras de arte sobre ruedas, con motores potentes y un diseño que capturaba la elegancia de Italia. La marca llegó a la cúspide en 2004 con la comercialización del MC12, el cual modernizó esa herencia con un motor 6 litros V12 derivado del Ferrari Enzo y una aerodinámica refinada. Además, Maserati no solo brillaba en las calles, sino también en las pistas. En los años 50 competía en la Fórmula 1 y ganaron el Campeonato Mundial del 1957 con Fangio al volante del Maserati 250F. También participaron en las 24 horas de Le Mans, llevando su espíritu competitivo a las carreras de resistencia. Pero con el tiempo, la marca se retiró de las competiciones de alto nivel, perdiendo así una parte de esa aura deportiva que la distinguía. A medida que Maserati pasó a formar parte de las grandes conglomeraciones, primero con Fiat y ahora dentro del grupo Stellantis, la esencia de la marca comenzó a diluirse. Antes, incluso si sus coches no eran los más fiables, tenían ese carácter y esos motores Ferrari que los hacían irresistibles para los entusiastas. Pero al dejar de usar motores Ferrari y al volverse más comunes, los problemas de fiabilidad se hicieron evidentes, sin ofrecer ya ese encanto especial. El no saber adaptarse a las regulaciones europeas y la pérdida de identidad han hecho que Maserati deje de ser lo que una vez fue. En este vídeo veremos lo que ha sido la decadencia de Maserati. Todo comenzó en Bolonia, Italia, el 1 de diciembre de 1914, cuando Alfieri Maserati fundó junto a sus hermanos una pequeña empresa llamada Officine Alfieri Maserati. Pero en ese entonces no fabricaban coches. Al principio, Maserati se dedicaba a la preparación, reparación y modificación de automóviles de competición para otras marcas, como Isotta Francesi o Diato. Eran auténticos artesanos de la ingeniería, trabajando en un pequeño taller mecánico mientras Italia entraba en Primera Guerra Mundial. Durante sus primeros años, Maserati perfeccionó motores para carreras y trabajó como proveedor técnico para otras marcas. Y no fue hasta 1926 que los hermanos Maserati daban vida a lo que sería el primer coche en llevar su nombre, el Maserati Tipo 26. Este no era un coche cualquiera, era una declaración de intenciones, nacido para competir. El Tipo 26 encarnaba la pasión por la ingeniería y la velocidad que definía a la familia Maserati. Fue también en este coche donde primera vez apareció el tridente de Maserati, el icónico logotipo inspirado en la estatua de Neptuno de la Piazza Maggiore de Bolonia. Tras décadas forjando su nombre en los circuitos, Maserati decidió dar un paso trascendental: llevar su pasión por el rendimiento y la ingeniería al público. Así nació, en 1947, el Maserati A6 1500, el primer coche de calle de la marca del tridente. Aquel momento marcó un giro histórico, ya que Italia estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y Maserati, hasta entonces solo centrada en la competición, apostó por ofrecer a los conductores un coche que reuniera deportividad, elegancia y tecnología. El A6 1500 fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra. Su diseño era obra del carrocero Pininfarina, que le dio una silueta fluida, aerodinámica y sofisticada. Este modelo no solo era un coche, era el símbolo de una nueva era para Maserati, una marca que ya no solamente rugía en los circuitos, sino que empezaba a conquistar las calles con el mismo espíritu de excelencia y exclusividad. Y aunque Maserati nació en las competiciones, fueron sus coches de calle los que realmente llevaron el nombre del tridente a los garajes de la élite mundial. Y si hay un modelo que marcó un antes y un después en esa transición, fue el Maserati 4Porte.
1963, la marca italiana rompía moldes al presentar una berlina de lujo con alma de carreras. Era una locura para la época. 4 puertas, espacio para viajar cómodo, pero con un V8 de origen deportivo bajo el capó, capaz de superar los 200 km por hora. El cuatroporte fue el primer turismo de lujo de altas prestaciones de verdad, mucho antes que BMW o Mercedes soñaran con algo parecido. Ese modelo consolidó a Maserati como sinónimo de elegancia y velocidad. Décadas más tarde, ya en el siglo XXI, Maserati volvió a enamorar al mundo con otro icónico, el Gran Turismo, lanzado en 2007 y diseñado por Pininfarina. Fue la mezcla perfecta de todo lo que la marca representaba: diseño italiano puro, interior refinado y, lo más importante, un motor V8 atmosférico firmado por Ferrari. Era un coche que no necesitaba números escandalosos para destacar. Bastaba con arrancarlo y escuchar su rugido para entenderlo. No era solo un deportivo, era una declaración de estilo. Ambos modelos, el cuatroporte y el Gran Turismo, ayudaron a definir lo que Maserati significaba para el mundo: exclusividad, emoción y elegancia con un toque de locura italiana. Y aunque en los últimos años modelos como el Ghibli o el Levante han sido los más vendidos por volumen, ningún otro Maserati ha capturado la esencia de la marca como estos dos. Pero la verdadera cúspide de la marca italiana llegaría a principios de los años 2000. Maserati llevaba décadas alejadas de la competición de alto nivel. La marca, que había brillado en la Fórmula 1, necesitaba volver a sus raíces. Y lo hizo a lo grande, ya que en 2004 Maserati presentó el coche que marcaría su punto más alto de rendimiento moderno, el Maserati MC12. Desarrollado sobre la base del Ferrari Enzo, el MC12 no solo era una versión reestilizada, era un animal distinto, más largo, más ancho, más agresivo y mucho más raro. Mientras Ferrari fabricó 400 unidades del Enzo, Maserati limitó el MC12 a solo 50 unidades para la calle. Era exclusivo, exótico y brutal. Bajo el capó, un motor V12 atmosférico de 6 litros, desarrollado junto a Ferrari, entregaba 630 caballos de potencia. El sonido era celestial, el chasis era afilado como un bisturí y su velocidad máxima superaba los 330 km por hora. Acelerar de 0 a 100 solo le costaba 3,8 segundos, pero lo más impresionante no eran las cifras, sino cómo se sentía. Era una máquina de carreras homologada para circular por la calle. Y es que ese era su propósito: homologar la versión de competición del MC12 para carreras del campeonato FIA GT. Y vaya que sí lo lograron. En su debut, el MC12 GT1 arrasó. Múltiples campeonatos del mundo, victorias en Spa y una presencia dominante en las parrillas entre 2005 y 2010. Fue el regreso triunfal de Maserati a la gloria de las pistas. El MC12 no fue solo un deportivo. Fue un manifiesto. Maserati demostraba al mundo que no solo sabía hacer berlinas elegantes o GT refinados, sino que aún tenía gasolina en las venas y tridente para clavar en el podio. Para muchos, ese fue el momento más alto de la era moderna de la marca, la cúspide de Maserati. Y es que después de tocar cielo con el MC12 y brillar fugazmente en los campeonatos FIA GT, Maserati parecía lista para una nueva etapa dorada. Pero tras ese momento de gloria comenzó una lenta pero clara decadencia. Una caída no abrupta, sino silenciosa, como si la marca fuera desdibujándose poco a poco. Todo comenzó cuando Maserati, ya bajo el paraguas de Fiat y luego del grupo FCA, dejó de apostar por la excelencia y empezó a priorizar el volumen. Así nacieron los modelos como el Maserati Ghibli o el Sub Levante. Aunque eran productos necesarios para competir en el mercado premium, también marcaron un giro en la estrategia. Ya no se trataba de construir coches con alma, sino de vender más. Estos nuevos modelos compartían muchas piezas con otros coches del grupo: plataformas, pantallas, transmisiones, incluso motores diésel desarrollados por BM Motori. Y eso, para una marca como Maserati, que siempre se había diferenciado por su exclusividad, fue un golpe a su identidad. Muchos entusiastas comenzaron a preguntarse: ¿dónde está ese tridente que tantos admirábamos? A eso se sumaron los problemas de fiabilidad, los interiores por debajo de lo esperado en un coche de 100.000 euros y una gama estancada, sin innovación real.
Y mientras que marcas como Porsche, BMW o incluso Alfa Romeo lanzaban modelos afinados y modernos, Maserati seguía vendiendo versiones apenas actualizadas del Ghibli, el Quattroporte o el Gran Turismo, sin una visión clara de futuro. La verdadera alarma sonó cuando dejaron de usar sus motores Ferrari en 2020. Con ello, Maserati perdía uno de sus últimos elementos diferenciales. Lo que una vez fue una marca deseada por su sonido, su diseño y su alma deportiva, se convirtió en una opción más en el mercado premium, pero sin la chispa de antaño. Así, podríamos decir que la decadencia de Maserati comenzó poco después del MC12, pero se hizo evidente a lo largo de la década de 2010. Una marca con historia atrapado entre el deseo de ser exclusiva y la necesidad de sobrevivir en un mundo dominado por plataformas compartidas, marketing y subs generalistas. Hoy en día, Maserati se encuentra en una encrucijada. Y es que después de un siglo de historia marcada por la competición, la elegancia, la exclusividad, la marca del Tridente navega en un mar donde la identidad ya no es suficiente. Hay que adaptarse o desaparecer. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Actualmente, la gama de Maserati busca equilibrar el pasado y el futuro. Por un lado, siguen ofreciendo modelos que recuerdan a su herencia, como el Gran Turismo, renovado con líneas modernas y el potente motor V6 Neptuno nacido en casa. También está el MC20, su superdeportivo más radical, que mantiene viva la llama encendida por el legendario MC12, bajo, afilado y con un corazón mecánico que aún late fuerte. Pero también hay señales de cambio. El Maserati Grecale, un submediano, y el Levante, su hermano mayor, representan el intento de la marca de conquistar el mercado más masivo y rentable, con versiones híbridas y eléctricas bajo el nombre de Folgore. Maserati empieza a mover el tablero hacia la electrificación, aunque, para muchos, hacerlo sin perder el alma será el mayor desafío. Hoy la marca tiene herramientas, una gama moderna, motores propios y una historia que pocas marcas pueden contar, pero también carga con el peso de una identidad que no puede permitirse traicionar. El futuro está en marcha. Solo el tiempo dirá si Maserati podrá reinventarse sin olvidar de quién es o caer en el olvido y desaparecer para siempre.